la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de los zulianos. Pero ¿por qué es tan importante una imagen de la Virgen para un pueblo? Según relata la historia, en el año 1709, una mujer lavandera de nombre María Cárdenas encontró una tablita a orillas del lago de Maracaibo. Ella decidió llevar esta tablita a su casa para tapar una tinaja. Sin embargo, tiempo después se da cuenta que tenía una imagen especial y diferente y por esto decide colgarla en una pared. Al poco rato se da cuenta que esta estaba haciendo unos ruidos y cuando se acerca, pues la imagen estaba brillando y era la imagen de la Virgen que hoy todos conocemos como la Virgen de la Chinita. Esto provocó una gran conmoción en la señora María Cárdenas, que comenzó a gritar ¡milagro! Y los vecinos, escuchando los gritos, salieron corriendo para corroborar lo que con el tiempo se convertiría en una de las grandes devociones del pueblo zuliano. Tiempo después de lo sucedido, se decidió realizar una procesión en honor a la Chinita. La idea era llevarla hasta la catedral, pero cuenta la leyenda que se puso tan pesada que ni siquiera el hombre más fuerte podía levantarla. Una persona sugirió que esto tal vez se podría hacer porque la Virgen no quería ir a la catedral. Entonces, al momento de voltearla, la imagen recuperó su peso normal. Y bueno, decidieron resguardarla en la pequeña ermita de San Juan de Dios. Por eso, esta pequeña tablita se ha convertido en una de las historias más épicas de nuestro estado Zulia. Y esta historia ha trascendido a través de los años como una de las más épicas de nuestro país. Feliz martes, mi gente hermosa de la ciudad distinta. Bueno, hoy es un día sumamente hermoso, maravilloso, porque hoy nuestra comunidad zuliana, acá que está en nuestro estado Monagas y por supuesto allá en el estado Zulia, está celebrando el Día de la Chinita. De verdad que para mí es un enorme placer hacer un programa hoy sumamente especial en honor a nuestra Virgen de la Chinita en su advocación de Chiquinquirá y por supuesto a través de una historia hermosísima, una narración que pues de una historia que tiene que ver con esta Virgen, de sus milagros, de la cultura y de la identidad cultural que arropa el estado Zulia y que ha traspasado y ha arropado a todo el territorio nacional. De verdad que para mí hoy es un inmenso honor y yo estaba buscando a alguien con quien conversar hoy sobre esta historia, sobre lo que significa además la Virgen de Chiquinquirá para todos nosotros y en especial para la gente del estado Zulia, porque los zulianos llevan arraigado lo que es la Chinita. Entonces yo estaba buscando a alguien de verdad que me acompañara la tarde de hoy para hablar de lo que significa la Chinita, para hablar de lo que significa la gaita además, porque de una vez se abre esa apertura a la Navidad a través de la gaita, a través de la cultura, a través de lo que es la celebración de la Chinita y por supuesto a quién más podía yo traerme hoy, a un verdadero zuliano, a un zuliano que lleva ese arraigo acá y se lo ha traído acá al estado Monagas, un gaitero además y quien produce este programa, el señor José Luis Mora, así que bienvenido a la tarde de hoy, a tiempo para hablarte nuevamente sentado acá conmigo para realizar este programa especial sobre la Chinita, porque yo decía hay muchos zulianos aquí en el estado de Monagas, pero alguien que sienta ese amor, no solamente a través del fervor religioso, sino también a través de lo que es la gaita zuliana, porque son muchas las gaitas que hablan de la Chinita, que le rinden homenaje a la Chinita, y pues quién más que usted para conocer todo esto que estoy conversando yo contigo en esta tarde y hablar del significado tan grande que tiene la Chinita para el gaitero. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, gracias Elida, gracias, hola amigos, saludo a todos, gracias por esa introducción tan maravillosa. ¿Qué decir? La advocación de la Virgen María, ¿no? Que en este caso es la conocida como la Chinita, la Virgen de Chiquinquirá. Sí, evidentemente, así como haciendo cierta comparación, como para el oriental, como para el margariteño, la Virgen del Valle, evidentemente que para el zuliano la Virgen de Chiquinquirá, el zuliano católico por supuesto, representa una unión grande entre, no solamente hacia lo divino, ¿no?, sino también incluso como forma parte de un eslabón, digamos, con la tierra, un sentido de arraigo con la tierra, porque recordemos que
como tú decías, ¿no? La gaita, por ejemplo, que es una manifestación cultural musical nuestra, ya del venezolano todo, pero está fundamentalmente ligada al tema de la veneración de la Virgen. La gaita hoy en día, por ejemplo, se ha convertido, evidentemente tiene distintas letras, distintas direccionalidades, ¿no? En su mensaje. La fiesta, la rumba, el amanecer, el amor, qué sé yo. Pero fundamentalmente la gaita, más allá de lo que dicen algunos de los temas de la protesta, fundamentalmente en el negro africano en los tiempos de la colonia, pero la gaita está ligada de manera preferente hacia la adoración de Dios y hacia la veneración de la Virgen. Entonces, prácticamente es imposible separar, por lo menos en sus orígenes y en su intencionalidad básica, en su intencionalidad primaria, no se puede separar la gaita zuliana, la gaita de furro, sobre todo, de lo que tiene que ver con la veneración de la Virgen María en su advocación de la Virgen de Chiquinquirá. Aparte que unas letras hermosísimas que arropan todo lo que tiene que ver con la veneración a la Virgen de Chiquinquirá, son hermosas las letras. Yo creo que cada agrupación gaitera que hace vida en el Zulia y fuera del Zulia tiene siempre un referente con la Virgen de Chiquinquirá dentro de lo que es, en este caso, sus canciones, ¿no? Y eso no solamente hablar en referencia a la parte musical, sino también en todo lo que es el ámbito cultural. Estamos también hablando en este caso, y vamos a tocarlo en el transcurso del programa, lo que tiene que ver con la parte gastronómica también, porque es que la Feria de la Chinita, que no solamente se celebra a partir de hoy, sino que viene ya de hace unos cuantos días hasta hoy y continúa esta fiesta de la Chinita, pues arropa un sinfín de actividades culturales, porque es lo que significa la identidad del zuliano, es lo que arropa todo lo que es el ser zuliano, el sentir zuliano, y de verdad que es enorme, es hermoso ver cómo el zuliano no ha perdido su identidad en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de la historia. De esto y mucho más nosotros vamos a conversar la tarde de hoy, porque hoy es Día de la Chinita. Hoy pues saludamos a toda la comunidad zuliana que hace vida acá en el estado Monagas, porque de verdad pues nos han arropado también con toda su identidad cultural. Así que ya volvemos con más de tiempo para hablarte acá en Monagas Visión. Bueno, como dije anteriormente, hoy es día de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y bueno, hay que hacer algo de historia. Vamos a tener que en este momento, en este segmento, hacer algo de reseña histórica de cómo se da la historia de la Virgen de la Chinita. Se basa en el milagro de 1709 en Maracaibo, cuando una lavandera encontró una pequeña tabla de madera flotando en el lago de Maracaibo, la cual contenía la imagen de la Virgen y comenzó a brillar. Este evento provocó una gran devoción, llevando a la Virgen a ser considerada patrona del estado Zulia. La celebración anual en su honor se conmemora cada 18 de noviembre, fecha establecida para celebrar el milagro. Esta historia comienza alrededor del año 1709 y esta humilde lavandera que estaba pues en las adyacencias del lago, encontró esta pequeña tabla de madera que luego se lleva a su hogar y la coloca para tapar una vasija de agua. ¿Qué piensa usted de esta historia? O sea, ¿qué piensa usted como zuliano de esta historia tan, pues, que quizás esta mujer en ese tiempo no se imaginó que ese hallazgo tan poderoso, tan milagroso iba a llevar hasta hoy en día pues la veneración a esta tablita que luego empezó a brillar y posteriormente ella empieza a gritar milagro y los vecinos se acercan a ver qué era lo que estaba sucediendo y hasta este momento en la actualidad pues se sigue venerando pues ese milagro, ese hallazgo tan bonito de la Virgen de la Chinita? ¿Qué piensa usted de todo esto?
Mira, es algo hermoso, complejo, porque en la fecha, ¿no? Cuando fíjate, cuando uno piensa a veces en términos de la chinita, el término de la veneración de la Virgen, uno inevitablemente a uno le viene la imagen de la basílica como es actualmente, de Maracaibo como es actualmente, y del lago como de repente no como es actualmente, porque ahorita está contaminado. Pero si uno hace el ejercicio mental, ¿no? Entonces te remontas a 1709, o sea, estamos hablando de 300 y pico años, y cuando haces ese ejercicio, entonces evidentemente tienes que viajar e imaginarte, evidentemente, ya no una ciudad, sino un poblado pequeño a las orillas del lago. Es decir, el habitante en comunión perfecta con el recurso lacustre, ¿no? Porque en ese entonces el lago estaba totalmente apto para todos los usos. Es decir, la gente no estaba incluso tan lleno de sal, ¿sí? Porque la barra del lago, que es la que luego permitió la navegación de los grandes buques, es la que hace que entre el agua salada del mar y le dé el sabor salobre que hoy tiene. O sea, usted va al lago de Maracaibo y se baña o toma un poco de agua y es agua salada, pero en aquel entonces no era así, ¿sí? Y entonces la gente se proveía de agua para todos los usos, desde tomar agua hasta bañarse y hasta lavar la ropa. Por eso es la cercanía de la señora, ¿no? De repente con el lago. Y evidentemente sí, ¿no? El tomar la tablita y el hecho de, porque la tablita tenía la pintura, digamos, ¿sí? La pintura de la imagen de la Virgen con los dos monjes al lado, que es lo que se puede ver ahorita y en un rato lo veremos, en la tablita. Pero esa tabla evidentemente va a generar un fenómeno, vamos a llamarlo así, un fenómeno sobrenatural, en el cual la tablita va a brillar con luz propia y va a alumbrar y va a resaltar la imagen de la Virgen. Y ese hecho va a tener testigos, porque no es solamente la señora la que lo ve, ¿sí? Entonces, sino toda la cuadra, toda la cercanía de los vecinos, lo cual de un sector que más adelante va a dar nacimiento a un sector y a una avenida que hoy se conoce como la Avenida El Milagro de Maracaibo. Sí, la Avenida El Milagro, que está contigua al lago, se llama así porque en las adyacencias de esa avenida es que se produce el milagro como tal de la aparición, del alumbramiento de la tablita. Pues como dice la gaita que se ha vuelto muy famosa de los chiquinquireños, la elegida, ¿sí? Brotan chorros de luz pura, la figura se agiganta y surge la imagen santa en lumínica figura. Milagro, milagro, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es una historia que está ligada al ser humano trabajador. Fíjate que creo que es algo muy de la enseñanza o muy del dogma cristiano, ¿no? En cuanto a que no es alguien encumbrado quien se va a encontrar con la tabla que al final es donde va a aparecer la Virgen, no, es alguien del pueblo llano. Y justamente yendo hacia el pueblo llano, Élida, fíjate que estudiando un poquito lo que tiene que ver con la Chiquinquirá, ¿no? Porque de paso, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá es la patrona de Colombia. Es la patrona de Colombia. Que es otra advocación de la Virgen, sí, pero hay un origen lingüístico que nos une. A ver si Richard por allá nos va poniendo lo que tiene que ver con qué pasa, que hay un pueblo, los pueblos chipchas, cuyo origen, cuyo territorio es sobre todo Colombia. Ellos no poblaron hacia Venezuela, pero sí hay otras etnias
otros pueblos que asimilaron el lenguaje de los chibchas. En el caso de los bari, que ahí vemos la foto, que ellos sí habitaron lo que tiene que ver con la zona del estado Zulia, ¿no? Contigua hacia Colombia. Y entonces, en ese sentido, fíjate que hay dos palabras que nos dan un poquito lo que tiene que ver con el origen de la palabra Chiquinquirá, donde chuiqui, no chiqui, chuiqui significa sacerdote y quirá significa poblado. Entonces, algo así en el lenguaje o en la lengua bari, digamos, la Virgen de Chiquinquirá vendría a ser algo así como un significado como que la Virgen del poblado o donde vive el sacerdote. ¿Ok? Algo así, algo parecido. Y eso tiene que ver con la distancia, tal vez, ¿no? Desde donde se produce la aparición, que es la choza de la señora cerca de la hoy Avenida El Milagro, con la ermita, porque la iglesia no existía, con una ermita que estaba, creo que, en la basílica, donde está la basílica, o cerca de donde está la basílica. Entonces tiene que ver que la aparición tiene que ver, es cerca, pues, de donde vivían los sacerdotes, en este caso, sacerdotes católicos, dice uno, porque uno no lo sabe desde el punto de vista de la cosmogonía y la de las creencias religiosas de aquella época, porque recuerden que al ser 1709 hay una liga entre las creencias, digamos, de los españoles, de los blancos criollos, de todo el pueblo mulato, mestizo, sí, que se junta con las creencias de los negros africanos que eran esclavos y de todos los pueblos indígenas que habitaban toda esa zona de lo que hoy es el estado Zulia y Venezuela. Toda una historia que arropa de verdad esta aparición de la Virgen de Chiquinquirá, y de verdad que, como dice, no me equivoqué al invitado de hoy, gracias. Porque de verdad que tiene que ser zuliano, tiene que sentir la historia, porque si algo caracteriza el zuliano es que conoce muy de cerca su historia, y por eso es que durante tanto tiempo ese arraigo cultural no lo han perdido, desde los más pequeñitos hasta los más ancianos mantienen su historia y su fe intacta, y es por eso que hoy por hoy se mantiene el Zulia con su identidad cultural intacta. Nosotros vamos a la siguiente pausa comercial, porque al retorno vamos a hablar específicamente de eso, de esa identidad cultural que identifica al estado Zulia y que ha traspasado el Zulia y ha llegado a todo el territorio nacional. Ya volvemos con más de Tiempo para Hablarte. En la estampa bella y pura de nuestra Chiquinquirá, qué bella está la pintura, qué bella está la nadie se pintará. ¿Quién sería el genio y figura que su fe supo plasmar? En la estampa bella y pura de nuestra Chiquinquirá. Si vais a San Juan de Dios, solo al levantar la vista verás una viejecita llena de encanto y amor. Hay un taburete de cuero, signo de zulianidad, de pureza y humildad, llanto cubre nuestro suelo. Qué bella está la pintura, más nadie así pintará. ¿Quién sería el genio y figura que su fe supo plasmar? En la estampa bella y pura de nuestra Chiquinquirá. Qué bella está la pintura, qué bella está la pintura. ¿Quién sería el genio y figura que su fe supo plasmar? En la estampa bella y pura de nuestra Chiquinquirá. Es tu pueblo el que te ama, el que te quiere y adora, el que en tu fe más se afana, inmaculada patrona. Virgen de Chiquinquirá, linda estrella refulgente, lo que nos pasó en el puente
frente, por Dios no suceda más. Qué bella está la pintura, más nadie así pintará. ¿Quién sería el genio y figura que su fe supo plasmar en la estampa? Bueno, qué hermoso de verdad se ve esa basílica, ¿verdad que sí? Y yo le estaba preguntando acá a José Luis si en algún momento él había visitado y qué es lo que le ha impresionado de entrar a la basílica, o sea, porque uno entra y es hermoso, se ve hermoso todo, ahí estamos viendo las imágenes, se ve hermoso todo en la parte de adentro, pero al final se ve pues esa tablita allí resguardada y creo que los feligreses cuando entran van en búsqueda de pues tratar de conversar con la chinita allí en esa tablita, que también pues tiene innumerables milagros que ha realizado al pueblo zuliano y pues a todo el territorio, a todas las personas que viven acá en Venezuela. Pero ¿qué sentiste tú al entrar allí? Que en esa oportunidad cuando tuviste la dicha de visitarla. Lo que sucede es que son sensaciones tan, en mi caso, no tan variopintas, tan distintas, tan mezcladas de todo, porque evidentemente vienes imbuido de una parte de un sector de Maracaibo que a su vez es la mezcla de un montón de cosas. Pues la última vez que fui a la basílica ya estaba hecha la plazoleta, una plazoleta hermosa que está afuera. Pero en otras ocasiones había ido cuando la plazoleta no estaba y todavía se notaba un poquito del desastre que fue el derrumbe del Saladillo, ¿no? Y entonces te traías a esa imagen como triste y luego entrabas a la basílica o entras a la basílica y te encuentras con un templo que desde el punto de vista ornamental es hermosísimo. La última vez, como te digo, ya con la plazoleta allí, la sensación es más fresca, pero sí, evidentemente es cargada de una inmensa solemnidad. Una inmensa solemnidad que contrasta con el bullicio de los alrededores de la Varal, por ejemplo, y encuentras te encuentras entonces de repente con ese silencio, con esa sacralidad, ¿no? Que evidentemente te inspira al respeto, no solamente por la simbología que está allí, sino por la actitud y la energía que evidentemente la marca la feligresía, porque va a eso, va a encontrarse con la Virgen. Tú dijiste algo importante, que fue el hecho de que hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de muchas cosas para llegar a lo que es la cultura zuliana, ¿no? Muchos elementos. Y acá, la cultura del estado Zulia es una mezcla de influencias indígenas, especialmente guayú, andaluzas y africanas, con manifestaciones distintivas como la gaita zuliana, la devoción a la Virgen de Chiquinquirá, la gastronomía a base de coco, entre otras cosas. El folclore utiliza diversas danzas y por supuesto lo más emblemático es la feria de la Chinita, donde también se destaca la artesanía y se ha mantenido, y lo estábamos conversando en el corte, cómo se ha mantenido pues la identidad cultural del zuliano. El zuliano no se olvida de dónde viene, de sus guajiros, no se olvida de sus indígenas, no se olvida pues de su cultura en general, de sus platos típicos, de sus colores que los identifican y por supuesto de su amada Chinita. Yo creo que es un referente, es un ejemplo para todos los venezolanos como el zuliano ha mantenido o se ha caracterizado por mantener desde los más pequeñitos, desde los niños, los educan a amar la gaita, a amar los instrumentos que pues identifican la gaita tradicional, el cuatro, el tambor, el furro, ¿no? Y amar de cómo se canta además, el ser gaitero, lo que significa y que está asociado también al amor hacia la Chinita. Yo quiero que tú nos digas cómo es ese amor de ser zuliano, ese amor de ser gaitero, pero a la par va ese amor hacia la Chinita, porque el gaitero no deja de amar a la China. ¿Cómo es ese amor? Mira, yo creo que esa particularidad que uno la nota, que es evidente, tiene que ver con un sentido estético
estético. ¿A qué me refiero? Ejemplo, veíamos un video hace rato fuera del aire donde la iluminación de Maracaibo, evidentemente, sí, lo clásico, ¿no? Los arbolitos, las luces, pero presente el tambor, el furruco, el cuatro con las luces, no Santa Claus. Porque es que Santa Claus no tiene que ver con los orígenes de la gaita, por ejemplo. No tiene nada que ver. La gaita, así como el aguinaldo, en sus orígenes, en su inicio, en su esencia, está dirigido, enfocado a la celebración del niño Dios, de Jesús. La advocación, la veneración de la Virgen, no tiene nada que ver con Santa Claus. Entonces, cuando tú construyes una estética en torno a tu manifestación cultural, folclórica, como se decía antes, entonces tú tienes no solamente un ritmo, no solamente una música, tienes toda una manifestación ¿sí? Y entonces cuando la gente se lo apropia, evidentemente, o sea, tienes algo que pervive en el tiempo. Ejemplo, en el Zulia, sí, la gente conoce los Cardenales del Éxito, el Gaitero de Pillopo, Ranco Quibacoa, y qué sé yo, no sé, Alitacía. Sí, pero en el Zulia hay 1000 grupos, fácil, o sea, 1000 grupos. Ricardo Cepeda se fue para Houston, fulanito, con la gente de Coquimba se fue para Chile, y la gaita no murió. ¿Por qué la gaita no murió? Porque hay 1000 grupos. Hay 1000 grupos, así de sencillo, 1000 grupos con una inmensa calidad para hacer cosas. Y ahorita se están escribiendo nuevas gaitas, nuevas temáticas, hay nuevos solistas, hay nuevos instrumentistas. Es decir, hay todo movimiento cultural en torno a. Y eso tiene que ver, me parece, pero tengo muchos años que me fui al Zulia, pero me parece que tiene que ver con eso, con que gran parte, porque no voy a decir que todo, porque evidentemente hay gente, no todo el mundo es católico, no todos los gaiteros son católicos, pero la inmensa mayoría lo son. Claro. Y entonces tiene que ver con, no es solamente el tocar la música, no es solamente aprender la música, no es solamente ejecutar la música en las fiestas, en los tigres, como dice uno, sino sentirla, un arraigo que tiene que ver con la celebración, en este caso, de la celebración de la feria y la cercanía con lo que significa desde el punto de vista espiritual. Mi corazón es un templo donde una virgen se adora. Mi pecho más la atesora si lejos de ella me encuentro. Con ese hermoso verso nosotros vamos a ir a la pausa ya para despedir el programa en la tarde de hoy, así que ya volvemos con más de tiempo. Donde una virgen se adora mi pecho, más la atesora, si lejos de ella me encuentro. Mi corazón es un templo, donde una virgen se adora mi pecho, más la atesora, si lejos de ella me encuentro. La lluvia de flores, pasea una princesa, mis aguas de Dios se besa, cántico de poesía. Toda la vida sonreía, la gente insatisfecha. Pueblo me decía, una lluvia de flores, pasea una princesa, mis aguas de Dios regresa, cántico de poesía. Con la niña sonreía, la gente insatisfecha, por la gran calle derecha, a mi pueblo me decía. Como mi lago y su luna, así refulgen sus ojos cerca, a tu codo y hinojo, cuando duermes en su cuna. Como mi lago y su luna, así refulgen sus ojos, y el canta a tu codo y hinojo, cuando duermes en su cuna. La lluvia de flores, se pasea una princesa, mis aguas de
de verdad que como el gaitero se une, sus canciones, su música, lo une a ese amor a la chinita. De verdad que no hay palabras para mirar eso que estamos mirando en este momento a través de la pantalla de Monagas Visión y no sentir ese amor zuliano hacia la chinita. Y por supuesto eso está reflejado en sus gaitas, en sus letras, ese amor incondicional siempre a su china, a su Zulia amada, a su lago de Maracaibo, a sus instrumentos. Y yo creo fervientemente que cada zuliano que sale del Zulia a vivir en otro estado o en otro país siempre se lleva el Zulia en su corazón. Y yo creo que una muestra de eso eres tú, José Luis, que a pesar de que tú no estás viviendo en el Zulia, que vienes del Zulia, que tu familia es zuliana, tú no has dejado de sentir el Zulia cada día de tu vida y de seguir tocando y de seguir enseñando la gaita acá en el estado Monagas. Yo de verdad me siento orgullosa de eso, porque ver tu arraigo y ver el arraigo que tiene tu familia por cada tradición zuliana y sobre todo seguir llevando la gaita como la tocan ustedes a través de Gaiteros del Son, pues para mí es sentir orgullo del trabajo tradicional que ustedes vienen realizando. Tus palabras la tarde de hoy. Bueno, Elida, evidentemente yo creo que más allá del regionalismo, ¿no? que uno que los caracteriza a ustedes los zulianos. De repente tiende uno a irse hacia allá, pero yo creo básicamente en la venezolanidad, para serte franco. Porque es que conversaba con el profesor Felipe Pérez, un exponente y además conocedor al quien respeto muchísimo, un exponente y conocedor del aguinaldo oriental. Lo conversábamos, ¿no? Y hay recuerdos que yo tengo, por ejemplo, de mi infancia, porque yo pasé mi infancia en un campo petrolero, en Campo Rojo, Campo Ayacucho, en Lagunilla, en la costa oriental del lago. Y si hay una cosa que recuerdo muchísimo, que me lleva a mis orígenes, es el hecho de que prácticamente la mitad de ese campo éramos hijos de orientales. Yo soy hijo de una mujer nacida aquí en Monagas y de un hombre nacido aquí en Monagas, que se fueron buscando hacer realidad sus sueños cuando el boom petrolero en el estado Zulia. Y una anécdota, por ejemplo, Barrio Obrero de Cabimas es el único grupo que no le ha metido ningún instrumento eléctrico a la gaita, es decir, ellos siguen tocando con tambora, charrasca, furro, maracas y las voces. Y es el único grupo, hasta el año 2002, era el único grupo que le habían permitido tocar dentro de la Basílica de la Chinita. Y ese con el tema Señora de mis pensamientos. Ahora, fíjense una anécdota interesante. Esa agrupación, Barrio de Cabimas, fue fundada por un matrimonio de margariteños, el matrimonio de la familia Silva. Y hay elementos desde el punto de vista de la composición de los versos que tienen un nexo enorme entre lo que es la composición musical de Oriente y el aporte rítmico y melódico del Zulia. Entonces hay una especie de hermanamiento, por llamarlo de alguna manera, de lo musical y de lo cultural también, ¿por qué no? De una y otra región. Del oriental y del zuliano. Del oriental y del zuliano. Y alguien que ha manifestado, si uno escucha con mucho detenimiento la producción de un maracucho por excelencia, que es Betulio Medina, es decir, la voz líder y dueño de Maracaibo 15, si uno escucha realmente las producciones de Betulio, uno se da cuenta que el 50% no son gaitas puras, son parrandas o aguinaldos, ¿sí? En muchos casos aguinaldos maracuchos. Entonces eso te lleva a apreciar y a valorar no solamente la riqueza musical y cultural del estado Zulia, sino la riqueza musical y cultural de toda Venezuela. Entonces, y eso hace que, por supuesto, uno sienta un compromiso cada vez mayor de la ejecución de las cosas. Entonces, en ese sentido, ahora ahí vemos a Neguito y a Douglas en el momento en que estaban con esa ejecución de Reina Morena, que fue el récord Guinness para la banda folclórica más grande del mundo. Eso fue hace 3 años, un 8 de noviembre, Día del Gaitero. Bueno, Elida, quiero hacer una invitación a todos los amantes de la gaita para el día sábado
22 de noviembre, donde se va a estar celebrando justamente el Día de la Chinita, que se cumple hoy, pero que se va a celebrar en el restaurante Baracoa, allí en el paseo aeróbico, de donde vamos a estar amenizando con Gaiteros del Son esa celebración, de donde, bueno, por tercer año consecutivo Alejandro y Luis nos vienen invitando, sí, dando la preferencia. Zulianos, sí. además. Zulianos además un acá saludo a la gente de Baracoa. Así es. Bueno, ya lo sabes, si quieres disfrutar de buena gaita el fin de semana en Baracoa, pues con Gaiteros del Son. Y si quieres amenizar pues tus eventos especiales con una gaita verdaderamente zuliana y bien tocada, Gaiteros del Son pues tienen el mejor repertorio para ustedes. Bueno, nos despedimos la tarde de hoy, mi querido productor, agradeciendo su presencia y por supuesto esta tertulia tan bonita sobre la Virgen de Chiquinquirá y por supuesto de este amor tan grande a su Zulia amado, al Zulia de todos nosotros, que es ejemplo a seguir en todos los referentes a la identidad cultural. De verdad que para mí pues es un ejemplo, lo repito nuevamente, para todos nosotros de no perder nuestra identidad cultural. Así que bueno, con este lindo mensaje me despido la tarde de hoy agradeciéndote nuevamente acá, José Luis. Espero que se repita esta entrevista y esta forma de hacer historia, de educar a nuestra comunidad que nos está viendo a través de Monagas Visión. Bueno, la invitación nuevamente para mañana a partir de las 2 de la tarde en esta casa hermosa llamada Monagas Visión, en Tiempo para Hablarte. Se les quiere mucho, mi gente. Chao, chao.